El manejo de una colección paleontológica requiere la fiabilidad de la información, la preservación física de la unidad de colección y su accesibilidad. Algunas de las herramientas que deben tenerse en cuenta para poder manejar una colección están relacionadas al proceso documental y a la organización física de la colección. Este video resume estos temas que son abordados en el curso Introducción al manejo de colecciones paleontológicas, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, los que van a ser analizados con más detalle en el espacio virtual sincrónico del curso. Entendemos por proceso documental al conjunto de operaciones que se aplican a la colección para que la información de los ejemplares quede debidamente documentada. El tipo de institución, las normas legales y la dinámica de la colección, entre otros factores, puede que agregue o modifique algunas de las operaciones, pero básicamente consiste en la entrada del ejemplar, la captura de datos, la catalogación y la organización de la información. El modo de adquisición implica la entrada de un ejemplar a la colección que puede ser por colecta, por donación, por canje entre instituciones o por compra. El tipo de adquisición está asociado a los objetivos de la colección y a los de la institución que la alberga. En el caso del Vianigla, que es un centro de investigación, la adquisición en su mayoría se realiza a partir de la colecta de ejemplares realizada por investigadores que están asociados a diferentes proyectos de investigación. El proceso documental continúa con la captura de datos que debe incluir el nombre del colector y la fecha de colecta, los datos taxonómicos disponibles, la procedencia estratigráfica y la procedencia geográfica. La catalogación es el proceso por el cual se asocia el ejemplar y su información a un identificador único. En nuestro caso, y siguiendo los lineamientos del que fuera el Sistema Nacional de Datos Biológicos de Argentina, el identificador único del ejemplar está formado por el acrónimo de la institución, en este caso Guianigla, más el acrónimo de la colección paleobotánica, en ese caso PB, o paleoinvertebrados, PI, más el número de catálogo. Este identificador va a permitir la cita unívoca de un ejemplar en una publicación científica. Pero la información es mucha y hay que organizarla. Lo aconsejable es dividirla en campos, pero además esa información debe ser fiable y debe estar en condiciones de poder compartirse y para ello debemos estandarizar los datos. Y esto obedece a lo que los estándares ofrecen uniformidad en la estructura de los datos y un vocabulario compartido que permite que emisor y receptor entiendan la misma información. El estándar que hemos utilizado en las colecciones a mi cargo, recomendado por el Sistema Nacional de Datos Biológicos de Argentina, fue el estándar Darwin Core. Este estándar utiliza, entre otros, estándares propios de la comunidad de la biodiversidad que fueron desarrollados por la organización Biodiversity Information Standards, también conocida como TADWIR. Para interiorizarse sobre el estándar Darwin Core, podemos seguir el link que está en la diapositiva resaltado en rojo. Veamos. A la derecha de la pantalla están listadas las diferentes categorías que considera Darwin Core. Si hacemos clic en cualquiera de ellas, se van a abrir los diferentes términos o campos en que podemos incluir la información que se ha capturado. Por ejemplo, hagamos clic en la categoría Taxón. Veremos entonces que la categoría Taxón incluye términos o campos como Kingdom, Phylum, Class, Scientific Name. Hagamos clic en Scientific Name.
Veremos que se va a desplegar información que señala la definición con la que el estándar Darwin Core entiende el nombre científico del ejemplar y que corresponde al nivel taxonómico más bajo que se determinó, acompañado del nombre del autor que lo ha descrito y del año. En el ítem comentario se indica que si la identificación no fue completa, la abreviatura confer o affinis tendrá que colocarse en otro campo. Resumiendo, el estándar Darwin Core es una lista de términos o campos y sus definiciones asociadas a la biodiversidad. En esta imagen vemos en la parte superior una serie de términos o campos que pertenecen a la categoría taxón. Si la herramienta que usamos para organizar y guardar la información es Excel, cada campo Darwin Core se asocia a una columna de Excel. Utilizar el estándar Darwin Core para organizar los datos nos permitió compartir información en el portal del Sistema Nacional de Datos Biológicos de Argentina y en el portal de Global Biodiversity Information Facility, conocida por sus siglas GBIF, una red intergubernamental que brinda acceso libre y gratuita a datos de biodiversidad. Si ustedes observan el estándar Darwin Core, verán que hay numerosísimos campos. ¿Debo usar todos? No es necesario. En realidad, el Sistema Nacional de Datos Biológicos, siguiendo los lineamientos de GBIF, consideraba algunos campos como recomendados y otros como valorados. Campos recomendados y por lo tanto que no pueden faltar son el identificador global único del ejemplar, el acrónimo de la institución, el acrónimo de la colección, el número de catálogo, datos taxonómicos y de procedencia. Campos considerados como valorados son, entre otros, los datos de coordenadas geográficas. ¿Todos los campos deben compartirse? La respuesta es no. Por ejemplo, aquellos que hagan a la gestión interna de la colección no se comparten. Pero también puede haber información que quiera compartirse, como la fecha de colecta, que originalmente no está escrita de la manera que indica el estándar. En este caso, se puede dejar la información original en el campo Verbatim Event Date y la escrita correctamente en el campo Event Date. Para conocer más sobre la calidad de datos y el estándar Darwin Core, los invito a ver un video de Paula Sermoglio en el canal YouTube, cuya ruta van a encontrar en la bibliografía. Veamos ahora cómo organizar físicamente en el repositorio los ejemplares cuya información ya tenemos. Debemos tener en cuenta rotularlos y confeccionar las tarjetas respectivas, considerar el mobiliario de almacenaje y la organización del almacenamiento. Con toda la información actualizada y el ejemplar en mano, debemos rotularlo y acompañarlo de una tarjeta que lleve la información. Es importante tener en cuenta que la unidad de colección es el ejemplar y su información. Es algo similar a la asociación entre una persona y su documento o tarjeta de identidad. En cuanto a los rótulos, lo ideal es que la identificación del ejemplar sea solidaria al ejemplar. Para rotularlo, una recomendación posible es usar una base de Paraloy B72 diluido en acetona. El Paraloy es un copolímero de metacrilato de etilo y acrilato de metilo con excelentes propiedades de envejecimiento irreversible. Una vez seco el Paraloy, se tiene que escribir la identificación del ejemplar. Para ello, lo recomendable es usar tinta resistente al agua y a la luz, y el pigmento recomendado es el carbón. En cuanto al papel usado para la confección de las tarjetas, lo aconsejable es que sea papel libre de ácido. En cuanto al almacenaje de los ejemplares, algunas de las premisas son:
favorecer la dupla ejemplar-tarjeta, evitar el polvo, proteger a los ejemplares de la humedad relativa, de la temperatura y de la luz, y tener en cuenta la estabilidad química de los contenedores. Lo ideal es usar muebles compactos, móviles, que hacen más eficiente el espacio disponible y tienen la posibilidad de regular los estantes. En cuanto a los contenedores, se recomiendan los de polietileno rígido o las cajas de cartón libre de ácido. Para presupuestos acotados, otra opción adecuada es el uso de estanterías metálicas acondicionadas con pintura epoxi. Para finalizar, ¿y cómo debemos entonces ubicar estas cajas o contenedores dentro del espacio donde se alberga la colección? Esto depende del criterio del curador. En paleontología, los criterios utilizados para organizar una colección son fundamentalmente el taxonómico, el estratigráfico y el geocronológico, pero siempre depende del criterio del gerente de la colección y de cuán operativo pueda ser el criterio utilizado, lo cual a su vez depende del espacio disponible, de la dinámica de la colección, de la cantidad de ejemplares o de otra variable propia de cada colección.